Qué privilegio estar de nuevo con ustedes, porque la primera vez estuve en la iglesia, ¿no? Pero hoy Dios nuevamente me ha traído hasta acá para dar un mensaje para mí personalmente y para cada uno de ustedes. Vamos a orar para iniciar. Dios buen Padre que moras en lo más alto de los cielos, a ti sea la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Tú, Señor, nos colocaste de sentir de llegar hasta aquí, hasta este lugar, para escuchar la verdad y luz que irradia en nuestros corazones. Y que el Espíritu Santo, Señor, hoy nos capacite para entender un mensaje que muchos todavía no han escuchado. Ayúdanos, Señor, a colocar nuestra mente fresca con este mensaje y podamos salir, Señor, victoriosos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, ya me presentaron, ¿no? Pero quiero presentar hoy a Jesús, que es el principal objetivo, ¿no? En esa tarde, en esa noche. Y gracias a Dios, porque el buen tema que vamos a tener durante toda esa campaña es edificante, porque vamos a hablar desde la niñez de Jesús hasta la muerte de él mismo. Hoy quiero que me acompañen con un texto bíblico y vamos a abrir el libro de Mateo. Mateo capítulo 1, versículo 18. ¿Cómo se titula? Nacimiento de Jesucristo, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Del nacimiento de Jesús. Ustedes sabían que había un pueblo llamado Israel, judío, ¿no? Judíos que esperaban a un Mesías, sí, un Mesías. Y ese Mesías tenía que tener los siguientes perfiles. Primero, un Mesías adinerado, un guerrero, y Dios tan poderoso, con mucha riqueza, de bella hermosura. Este era el perfil que tenía que tener el Mesías. Y durante 1000 años, el pueblo judío esperaba a un Salvador. Pero la felicidad de ellos era si aparecía, eran librados de la opresión de quién, de Roma, ¿cierto? Porque sabemos que el pueblo judío estaba opresor de un pueblo, no de Roma, y querían ellos ser liberados por completo. Entonces, este Jesús, al que ellos esperaban, tenía que tener ese perfil, alguien que los librara militarmente, con espadas literales. Tenía que tener o sea, muchos y muchos guerreros para que defendiera al pueblo judío. Pero a continuación, vemos que no pasó así. Jesús ahora iba a tomar la naturaleza humana para que nosotros podamos entender a Jesús, para que Jesús nos perdón, para que podamos entender a Jesús, él tenía que convertirse en humano, ¿cierto? Iba a humillarse hasta lo sumo, ¿no? Se humilló y tomó la naturaleza humana, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Para qué vino Jesús a este mundo? Recordamos qué pasó en el jardín, algo se perdió y fue el carácter del ser humano, un carácter que se parecía al mismo Dios, se degradó por completo, pero Satanás le degradó tanto el carácter de Dios que hoy podemos decir, gracias Señor, porque viniste a morir por nosotros. Hoy tenemos que aceptar este sacrificio, ¿cierto? Jesús tenía que venir a este mundo a rescatar lo que se había perdido. ¿Y cómo lo iba a hacer? Pues a través tomando ¿qué?
Exactamente, ¿no? Tomando la naturaleza humana. A continuación vamos a leer el primer capítulo de San Mateo. Dice que el nacimiento de Jesucristo, Mateo 1:18. No, voy a comentar, sí. Leamos. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando prometido María, María fue elegida, ¿cierto? María fue elegida. María, en Mateo 1:18. Mientras, vamos a leer nosotros. El que tiene Biblia, que la comparta con el que está al lado. Ok. Mateo 1:18. Dice, el nacimiento de Cristo fue así. Estando prometido María, su madre, con José, antes de que vivieran juntos, salió que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, y quiso dejar tan secretamente. O sea, María no había tenido relaciones con ningún hombre, pero con el Espíritu Santo, ¿no? Y la obra que él hizo, el poder del Espíritu Santo hizo que María concibiera y estuviera encinta, embarazada, no por hombre, no, sino por medio de quién, del Espíritu Santo. ¿Puede hoy en este mundo pasar algo así? ¿Han escuchado que no, cierto? No, es algo sobrenatural, sobrenatural. Nosotros vemos que Jesús no nació por manos de hombre, sino por mano divina. Podemos decirlo así. ¿Cierto? Exactamente. Y eligió una pareja. La pareja se llama José y María. Exactamente, ¿no? Vamos al versículo 20. Dice, pensando él en eso, o sea, quiso dejar a María, ¿cierto? Me imagino José muy sospechoso, ¿no? Porque, o sea, si él no tuvo relaciones con María, ¿quién pudo tener? Entonces, bueno, no quiere estar con alguien así, mejor la dejo. Pero anteriormente, o escuchen eso, anteriormente, una mujer que estaba casada con el esposo y esa mujer adulteraba, era apedreada. Este era el resultado de lo que era anteriormente, ¿cierto? O sea, y José no hizo hacer este tipo de acto, porque amaba mucho José a María. Y entonces el resultado de María iba a ser desastroso, ¿no? Pero Jesús, José, la iba a dejar secretamente, sin que esto fuese sospechado por los dirigentes judíos. O por quizás un vecino que se enterara, entonces el vecino iba hasta a los líderes judíos se enteraban y esa mujer iba a ser apedreada. Pero José secretamente dijo, no quiero que sea así, la voy a dejar secretamente. Pero esperen, hermanos, un ángel del Señor se le apareció a José. ¿Y qué le dijo? Pensando en eso, en llegar a María, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, dará luz a un hijo y le pondrá por nombre Jesús. Él salva a quién? A su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo quién, el Señor por medio del profeta. Una virgen concebirá. O sea, nunca tuvo relaciones. Aquí llamamos virgen a la mujer que nunca ha tenido relaciones. Concebirá y dará a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? O sea, Dios iba a estar cerca del ser humano, del pueblo, porque quería hacer una tarea importante. Jesús tenía que hacer una tarea importante, rescatar lo que se había perdido, pero antes tenía que comenzar de cero, convirtiéndose en un pequeño bebé, engendrado por una mujer piadosa y de buen testimonio.
porque no podía, ojo, escuchen esto, el Espíritu Santo no podía elegir a ninguna otra mujer que tuviera ese perfil como el de María. María era una mujer piadosa, humilde, sencilla, temerosa de Dios. Y todos estos aspectos señalaban a esa mujer como la implicada para que el Mesías naciera por medio de ella. Esa pareja era, y vamos más adelante a descubrir por qué. Jesús y solo él podía redimir la raza humana, ¿cierto? Es más, cuando él consultó con el Padre, los ángeles, escuchen, los ángeles tenían el interés de venir a morir por la raza humana, pero era la tarea de los ángeles. No. ¿De quién era la tarea? Algo muy cercano, no sé si escucharon Levíticos y Números, que cuando alguien que tenía dinero y se le acababa por el guión, él quedaba pobre, se podía vender a alguien que tenía dinero para ser sustentado, ¿cierto? Como esclavo. ¿Quién pudiera rescatar a ese hombre? Un familiar más cercano podía rescatarlo. Mataron por él y rescatarlo. Ahora bien, ¿quién podía rescatar la raza humana? Un familiar muy cercano. Y no eran los ángeles, fue Jesús. Entonces Jesús tomó la tarea, ¿no? Es decir, yo voy, Padre, yo voy a rescatar. Pero antes tengo que enseñarle a la humanidad cómo se hace, cómo, para enseñar a la humanidad mi misión importante. Escuchen, es desde pequeño, ¿no? Ahora bien, vamos a seguir. Hay unos hombres que hablan la Biblia en el capítulo 2 de Mateo. Estos son llamados sabios o magos en diferentes versiones, gracias compañero, versiones de la Biblia, ¿sí? No eran hechiceros, no se imaginen eso, que por ser llamados sabios, no, eran hombres de intelecto mayor, eran hombres estudiosos, astrólogos, y estudiaban mucho la naturaleza divina. Mira, escucha, cuando el Espíritu Santo te elige a ti porque tú ya te preparas, cuando el Espíritu Santo te elige para una tarea importante, es porque tú te has preparado antes. Él no elige a nadie que no esté preparado, ¿cierto? Y eligió a estos hombres, le dio la misión. Todo por medio de un ángel se le aparecieron a pastores o sabios, como le podemos llamar en las diferentes versiones que aparecen. Estos hombres estudiaban mucho la escritura y no solamente ellos se empapaban en lo que era en la venida de Jesucristo, el nuevo Mesías. Escuchen, vamos a leerlo en Lucas, capítulo. Vamos a leer capítulo 2 de Lucas, versículo 8. Escuchen, bueno, listo, estamos. Quiero dar un dato importante aquí. Cuando Jesús iba a llegar a este mundo, él iba a dar un par de señales, ¿cierto? ¿Y quiénes debían saber estas señales? El pueblo judío. Era el pueblo elegido por Dios para presentar la verdad, la luz a todo el mundo. Este pueblo debería estar preparado por la llegada del Mesías a la tierra. Ahora bien, unos pastores que ni siquiera eran del pueblo de Dios estuvieron tan preparados como para decir, van a ser el Mesías y lo hemos visto su estrella. Pero vamos a ver, dice el versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias en las noches sobre su rebaño. Y se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor lo rodeó del resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman,
porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. No coman porque, el 11, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, Cristo el Señor. Entonces mirad el señal, hallaréis al niño envuelto en puñales, acostado en un pesebre. A continuación vemos que cuando las madres están en cinta y ya están a punto de parir, ¿dónde es el lugar predestinado para dar a luz? A un hospital, ¿cierto? A un hospital. Vamos, Jesús ahora es llevado por María y José a uno de estos lugares, pero obviamente no como hoy lo conocemos. Vamos y lo llevamos, pero no encontraron lugar para ¿para qué? Para dar luz al niño. No encontraron lugar. Todos los recintos estaban llenos. No había cabida. ¿Qué tuvieron que hacer? Jesús María no dio a luz en uno de estos lugares que cualquier niño pudiera tener. Jesús tuvo un lugar en un pesebre. ¿Saben qué es un pesebre? ¿Qué me voy a decir que es un pesebre? Es un lugar donde colocan a los animales allí. ¿Y saben dónde nació Jesús? El pesebre también se le puede llamar al lugar donde se le da comida a los animales. Imagínate, imagínense algo así. Ya algunos conocen, mi esposa conoce en campo, sí, es muy bonito, o sea, pero allí nació Jesús en medio de animales. Y su cuna guagua, entonces él llamado la pesebre, era donde los animales le echaban la comida y ahí tomaban, ahí comían, ¿no? Ahí nació Jesús, allí. Esto nos enseña algo. Jesús nos vino mostrando su pompa, su gloria, porque podía hacerlo, ¿sí o no? Claro que sí. Pero ahí mostró el humilde, la humildad que debemos tener los seres humanos. Exactamente. No nació con una luna de oro, así hermano. Nació rodeado de animales. O sea, un rey que vino a este mundo a nacer en estas consecuencias, en estas escenas, no, nadie creería que era un rey, ¿cierto? Un rey tenía que tener esos privilegios que hoy vemos, dotados del talento y sobre todo, ¿no? En un palacio, en un palacio. Ahora vemos que estos hombres fueron guiados por el Espíritu Santo. ¿Quiénes? Pastores, que toman, o escuchen esto, donde pastoreó David, allí se encontraban estos pastores. Fue revelado por un ángel. Mira, Jesús nació. ¿Cuál fue la señal que ellos tuvieron para llegar hasta ese lugar? Una estrella. Le voy a dar un dato. No una estrella. Dice Elena G. White, que es de aquí de los escritos de profecía, he encantado, me gustaría que lo leyera. Patriarca y profeta, lo dice. Los sabios pensaban que era una estrella, pero no es una estrella. Sabían que esa estrella se movía. ¿Qué estrella se puede mover? Ninguna. Dice Elena G. White, que esto era un grupo de ángeles que brillaban y guiaban a estos pastores hasta el lugar. Pero saben, no te llegaron estos pastores a preguntar, aquí está el niño que ha nacido. ¿Saben dónde llegaron? Hasta Jerusalén. ¿A quiénes les preguntaron? A los líderes judíos. Ellos tenían que saber, ellos tenían que tener el carro ya puesto. O sea, alguien que tenía que tener el conocimiento pleno de que Jesús iba a venir en segundo, no estaban preparados. Estaban descuidados de lo que había pasado, el acontecimiento del nacimiento de Jesús. Qué descuido totalmente. Imagínense usted, hermano, que diga, Jesús viene en el 2027. Cuando tú sepas la fecha, tú probablemente puedes cuidarte. Es decir, si en el 2027, estamos en el 2026,
tengo chance todavía de hacer lo que a mí me guste. Y está faltando un poco para el 2027, me voy a arrepentir, hermano. Y hay muchos cristianos descuidados que hacen este tipo de actos. Entonces, pastores lo que hicieron fue llegar hasta allí, lo preguntaron a los judíos ignorantes de lo que estaba pasando. Entonces, un rey, en ese entonces llamado Herodes, se alertó, porque ese el Herodes era orgulloso y prepotente. Al saber que había nacido un rey, él dijo, voy a tener, ¿cómo podría decir? Alguien quería quitarle el reino, porque dieron estos pastores, a continuación en el versículo 10, dice, en el versículo 13, dice, repetidamente apareció con él, con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decía, gloria a Dios en las alturas y en la tierra más. Buena voluntad para todos los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vieron pues apresuradamente y hallaron a María. Pero antes de, perdón, antes de llegar allá, vamos a Mateo nuevamente. En el 2:2, Mateo capítulo 2, versículo 2, estos sabios preguntaban, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y vimos y venimos a adorarlo. Al oír esto del rey, se turbó, pero porque tuvo miedo si iban a ser solamente un niño. Escuchen a continuación lo que dije, previo. ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Y quién era el rey de los judíos en ese entonces? Herodes. Herodes era el rey de los judíos. Por mandato de Roma. ¿Sabían que los judíos en sí no querían a Herodes como rey? No. Era un pagano, lo tachaban de pagano porque no era del pueblo judío. Es como tener un presidente argentino. Es incoherencia, ¿cierto? Obviamente. Entonces, este rey, comandando de Roma, fue rey de los judíos. Imagínate tú tener un adversario y decir, ha nacido, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Alguien iba a ocupar el rey de quién? De Herodes. ¿Y quién era? Jesús. ¿Él sabía? No sabía quién era Jesús. Pero al escuchar las palabras por medio de los pastores, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto del oriente. Pero al 3 dice, Herodes se turbó. Herodes tuvo miedo. Alguien iba a quitar su trono. Y él no quería esto. Y todo el Perú salió con él. ¿Sí? Y hablando convocó a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo. Y les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? ¿Crees que los judíos le dijeron? No, tampoco. Ignoraron la pregunta del rey. Ellos le respondieron, en Belén de Judea, ¿cierto? Ellos solamente tenían el conocimiento, pero la fecha exacta que iba a aparecer el Mesías no la sabían. Oh, escuchen, en Belén de Judea le respondieron a Herodes, porque así fue escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de mí saldrá un guiador, y aposentará a mi pueblo Israel. Qué bonito, ¿no? Y enviándolos a Belén, dijo, en secreto lo llamó y le dijo, oigan, vengan ustedes, y allá y averiguar con diligencia acerca del niño. Y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y lo adore. Esta era
Herodes, pensamos nosotros que iba a adorar a mí. Escuchen eso, Satanás estaba allí. Y Satanás iba a impedir que esto sucediera, que Jesús viniera a este mundo, ¿cierto? Entonces, por medio de Herodes, se iba a acontecer este suceso. Iba a acontecer este suceso. Satanás iba a utilizar a Herodes. Pero la intención de Herodes no era adorar al niño, ni tampoco decir que de ellos. Tranquilo que tú vas a ser el rey, no es así. Jesús iba a tener problemas en su nacimiento, aunque Jesús tuvo problemas desde vientre de María para nacer. Mira que no había lugar donde nacer y tuvo que ir a un pesebre. Ahora Herodes intenta averiguar acerca de este rey que iban a nacer en Jerusalén. ¿Cierto? Y le digo, sabios, vengan ustedes, quiero saber dónde van a nacer. Denme información de este niño. A continuación, señores, les voy a decir algo. Ellos se fueron. ¿Y cuál es la intención de estos sabios, de estos? Oh, escuchen, le voy a dar un dato importante. No son tres magos, ni tres sabios, ni tres pastores. No fueron tres. ¿Cuántos fueron? Muchos pastores. Muchos. Nosotros decimos, pero que siempre se ha dicho que son tres. Claro, nosotros comparamos y tenemos comparativo que son tres porque fueron tres regalos. Y no es así. La hermana de White declara que fueron muchos pastores que se le, por medio de ángeles, se le presentó esta señal. No fueron tres, hermano. Y les invito a leer cuando el profeta o el de la redención, el nacimiento de Jesús o su entrega en un visto, se titula el capítulo. Entonces estos pastores fueron hasta donde estaba Jesús y por medio de una señal fueron que llegaron. Y la señal era cuál. Estos ángeles guiaban a estos pastores hasta allá. Jesús tuvo problemas, pero cuando estos sabios, estos magos, como el ganó llamar, vieron a Jesús, estos vieron a Jesús en un pesebre, pero en su pelo plural, porque ellos pensaban que Jesús iba a nacer ¿dónde? Como dijo la hermana, en una cuna de oro, pero su pelo plateó porque ellos tuvieron la esperanza de lo que te le había dicho, ¿no? La profecía que te habían dicho. Aún así adoraron y le entregaron tres regalos importantes a Jesús. Y de aquí sacamos un dato importante. Cuando tú vayas a Jesús, no vayas con las manos vacías. ¿A dónde vamos a visitar a Jesús? Al templo. Vas tú con las manos vacías. Perdón que esté hiriendo a alguien aquí, que de pronto venga recursos. No, yo no hablo de materialismo, hablo del corazón. También, si tú no tienes ni un peso, no estás trabajando. Señor, hoy no vengo con las manos vacías. Estos años no fueron con las manos vacías. Tú tampoco lo hagas. Cuando vayas al templo, Señor, si no me cobran, está mi corazón aquí presente. Pero no hagas de las manos vacías, o sea, a presentarte delante del rey. Vale, es un importante y se lo dejo. Ahora, señores, al presentar los tres regalos, ¿y cuáles eran los tres regalos? ¿Quién me ayudó? Incienso, mirra y oro. ¿Cierto? ¿Para qué? Para Jesús. Cuando ellos cumplieron la tarea completa de ver a Jesús, se regresaron a dónde? Oh, ellos querían dar una información al rey Herodes, la ubicación, cómo había nacido y quiénes eran sus padres. Ellos sabían todo eso. Entonces, Elena G. de White, en Patriarca del Profeta, que cuando ellos iban a regresar, la intención de ellos era darle información a Herodes. Pero vamos a ver lo que se veía. En el versículo 13 del capítulo 2 de Mateo, dice, después que partieron ellos, ¿quiénes? ¿Quiénes? Ajá. Un ángel del Señor se le apareció.
Ok, no, entonces es de Jesús, me equivoqué. Sí, sí, vamos a buscar Mateo. Mateo 2. Ah, ok, ya lo encontré. Ok, el 15. Estuvo allí, no, perdón, me he equivocado. El 16. El 16 declara que los sabios no llegaron hasta allí. Dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los sabios, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Yo le quiero hacer una pregunta. Chicos, le quiero dar un dato, mejor dicho, un dato. Herodes no estaba enojado con todos los niños de menores de 2 años. Si ustedes leen la escritura, dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado, ¿por quién? Por estos magos o sabios, se enojó tanto porque no se le informó. Y al no saber la información del niño, para aniquilarlo, ¿qué hizo? Se enojó. Y entonces su enojo en respuesta fue que dio la orden de matar a todos los niños de Jerusalén y a sus alrededores. Pero escuchen esto, el enojo no era contra todos los niños, sino era con Jesús. ¿Vale? Pero cuando la idea de qué hizo, bueno, me vi burlado, me enojé. Escuchen esto, cuando te enojes, no pegues. Hay un versículo que dice, airaos, pero no peguéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le dé lugar a Satanás. Cuando esto pasa, hermano, cuando tú te airas, puedes pecar, ¿no? O palabras ofensivas a tu familia o a tu mismo hermano de iglesia. Porque debemos controlar la ira. La ira trae como consecuencia muerte. Porque podemos matar a alguien con una palabra. Siempre cuando nos airamos. ¿Lo has hecho alguna vez? Ten dominio propio. Debemos tener dominio propio sobre nuestra ira. Sí, porque podemos lastimar. Jesús nunca lastimó a nadie con palabras. Al contrario, Jesús reivindicaba, Jesús sanaba, Jesús restauraba. Jesús nunca maltrató a nadie con palabras. Jesús se airó, pero nunca pecó. Él nunca se airó y pecó. Entonces el resultado de Herodes fue que mandó a matar a todos los niños de Jerusalén. Seguimos. Ahora, caramba, la huida. Pero después que murió Herodes, ojo, escuchen, Jesús tuvo que huir desde pequeño, acompañado de sus padres. Y dice, vamos a leer eh, Mateo 2:1. Mateo 2:1. ¿Qué dice? ¿Alguien que me pueda acompañar en la lectura? Cuando Jesús nació en Belén de Judea en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ok, ahora lee el 22. Vamos a ver. Dice, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes y su padre, tuvo temor de ir allá. Ok, ¿dónde estaba Jesús cuando nació? En Belén de Judea. Pero supo que Herodes iba a aniquilar totalmente a los niños menores de 2 años. O sea, que Jesús estaba en la lista. Jesús es recién nacido. Iba a ser aniquilado en el principio. Desde su nacimiento Jesús iba a ser aniquilado. ¿Qué tuvo que hacer los padres? ¿O ir a dónde? Vamos a leer el 2:19. Pero después que murió Herodes, un ángel del Señor apareció y el sueño
a José en Egipto. Y les dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque aún han muerto los que procuraban la muerte del niño. ¿Quién? Herodes, ¿cierto? Huye a Egipto. Y de Egipto, entonces, el ángel le dice, bueno, ahora regresate a dónde? Israel. Pero como estaba reinando, ¿quién? El hijo de Herodes. El hijo de Herodes tenía el mismo carácter que el padre, rebelde y malo. Entonces José tuvo miedo. ¿Y qué hizo? No. Pero cuando yo que la reinaba Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allá. Y avisado por revelación de sueños, se fue a la región de Galilea. Y se estableció en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta, que habría de ser llamado como Nazareno. Pues, ahora, queridos hermanos, escuchen esto, con atención. Cuando tú quieres cumplir una misión, Satanás va a interrumpirla como sea, hermanos, como sea. Jesús iba a cumplir una misión importantísima a mano vista en el sueño, y era llegar hasta la cruz del Calvario. Iba a recorrer toda esa senda de sufrimiento, pero antes tenía que ser un niño para aprender. Escuchen eso. Yo siempre doy como ejemplo eso. Parece, imagínate que pisas a una hormiga. Escuchen esto. Parece gracioso, pero es un ejemplo didáctico, ¿no? Pisas a una hormiga y tú eres amante de cualquier animal. Y uno toma esta hormiga y dices, ah, pobre hormiga, la pisé. Y le preguntas, ¿te sientes bien? ¿Cómo estás? ¿Te puedo ayudar en algo? La pregunta mía es, ¿puede entender la hormiga a este hombre que está hablando? No. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer este hombre para que la hormiga le entienda? Convertirse en hormiga. Es así, en serio. Escuchen, si Jesús hubiese venido en forma como está en el cielo, nosotros lo hubiésemos entendido. No, él hubiera entendido la raza humana. No. Él ahora se convirtió en humano para poder entendernos. Así como el ejemplo que lo de las hormigas. Es que las hormigas se entienden entre hormigas. Una hormiga no va a entender a un ser humano, jamás. Y no podíamos entender a Jesús si Jesús hubiera venido en pompa y gloria con el cielo. No hubiésemos entendido. Por eso se humilló y se convirtió forma humana para poder entendernos. Es así. Pero la misión de Jesús es importante. Queridos hermanos, Jesús debe ser importante para nosotros. Desde su nacimiento Jesús tuvo peligros. Y donde viene decían, gracias, hasta su muerte lo tuvo. Pero hoy aprendimos muchas cosas importantes. Jesús no nació en paz, no. Jesús tuvo que pasar por consecuencias para salvarte a ti hoy. Mira, un dato importante. Que vamos a más adelante, mañana, Dios mediante, ¿no? Vamos a declarar estos asuntos. Pero Jesús vino a esta tierra no para vivir como un niño. Escuchen esto, no para disfrutar de la humanidad. Jesús vino a nacer a este mundo por medio de una mujer para una misión importante que tú y yo sabemos. ¿Y saben por qué? Restaurar la raza humana, o sea, llevarnos a la salvación. ¿Cierto? Hoy gracias a este niño podemos tener salvación. Porque hoy hablamos del nacimiento de Jesús, ¿no?
y lo que tuvo que pasar Jesús. Pobrecito, ¿no? La consecuencia, todo el exilio que tuvo que pasar Jesús, de irse de un lugar a otro. ¿Quién ha pasado por eso? ¿Alguna de ustedes madres? ¿Alguna madre ha pasado por ese exilio y ese corre que corre, ¿no? De aquí para allá, buscando. Cuando lleva uno su bebé entero, sola, y la niña me nació con solo en el corazón. Y ella en el bus me dice, mamá, y torció la pierna. Y yo iba para el cardiólogo. Si yo le dije, yo iba a servir el conductor, y yo le dije al conductor y el conductor, a la persona que dejaba de servir, andaba aquí rapidito y me llevó rápido al conductor. Cuando yo bajé del bus, salí corriendo para el conductor y el conductor y el médico comenzó a ella estaba ahogada. Mira, ustedes son privilegiados de tener hijos. Yo creo que voy a ser padre por la gloria de Dios. Pero los que era José y María fueron elegidos por sus caracteres. Ustedes padres, le doy consejo. Aunque yo voy a ser futuro padre, eduquen a sus hijos como si fuera la última vez en sus vidas. Es en serio, edúquenlos para bien. ¿Saben por qué se eligió a María y a José? Porque sabían que eran los padres exactos para la educación de Jesús. Hoy, ¿cómo estás educando a tus niños? Por medio de una tablet, un televisor, un vecino que lo está mirando, porque es mejor que sea allá a que sea aquí, porque allá siente que se tranquiliza más. Escuchen esto, padres los han descuidado con sus hijos. El deber ser de cada padre es que cada uno se interese por la educación de su hijo. Y que ni un celular, ni un vecino, ni un familiar cercano puede educarlos como tú, mujer, y tu padre pueden hacer. Este es el consejo que le doy. No soy experto dando consejos de padre, pero es lo mejor que pueden hacer. María y José fueron los mejores padres para Jesús. Imagínense el cuidado que tuvieron. A pesar de que nació en un pesebre, el aspecto y el amor de sus padres fueron inquebrantables. Entonces, padres, este consejo podemos sacarlo de aquí. Amen y cuiden y valoren y eduquen a sus hijos para la vida eterna. Porque así mismo María y José educaron a Jesús. Porque mañana vamos a ver un poco acerca de Jesús, ¿no? Y su misión. Y la educación que tuvieron José y María con Jesús. Amén. Queridos hermanos, espero que este tema sea de provecho para nosotros, ya que hablamos de un niño, los padres, que podemos decir, Señor, gracias por darme a mi hijo y poder educarlo para la vida eterna. Porque tu hijo está pasando por consecuencias como pasó Jesús. Satanás quiere aniquilar a todo niño que quiera nacer. Y él lo hará, porque él sabe que le queda poco tiempo, y no solamente eso, porque saben que entre más la humanidad haya, mayor peligro para él. Porque de esa humanidad, dice, y de ese hijo que tú tienes, puede ser uno para el reino de los cielos. Y a él le conviene que eso pase. Amén. Amén. Dios te bendiga, querido hermano. Y bueno, a continuación creo que vamos a tener el mismo tema, ¿no? Recuérdate.